Hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar esto que está aquí, matemática y esto que está aquí abajo. El tema es raíces, ¿ya? Vamos a trabajar raíces enésimas, en cuarto medio, ¿ya? Esto lo pueden haber visto segundo medio, primero medio, ¿ya? Pero vamos a trabajar ya con mayor tipo de complejidad. Resumiendo los años que hemos visto y hemos estado trabajando en el colegio. Queda muy poco, así que a ponerle. ¿Ya? Vamos a empezar el día de hoy con raíces. El día de hoy vamos a trabajar los objetivos. Reconocer la definición de raíz como una potencia de base entera y exponente racional. Y aplicar las propiedades de raíces en resolución de ejercicios. ¿Ya? Que es lo que quiero que hoy día podamos aprender. Contenido. Básicamente el contenido general son las raíces, que se dividen en su definición. Queremos aprender la raíz por definición. Queremos aprender a multiplicar raíces de igual índice, dividir raíces de igual índice. ¿Qué pasaría si hay una raíz de una raíz? Y composición y descomposición de raíces. Este punto es fundamental para ustedes, alumnos de cuarto medio. El resto son propiedades que ya han trabajado y deberíamos conocer. Pero esta parte sirve demasiado en ejercicios de pruebas estandarizadas, ya sea PSU, CIMSE, o pruebas que tengan más adelante, ¿ya? Y sirve para ocupar el razonamiento lógico. Definición de una raíz. Toda raíz corresponde a una potencia con exponente fraccionario, ¿ya? ¿Qué significa? Que todas las raíces son potencias con exponente racional o fraccionario, ¿ya? ¿Recuerdan cuando yo les hablaba de que la palabra racional, si alguien les informaba o les decía racional, ustedes de inmediato tenían que definir como que racional es una fracción o un decimal? En este caso es un número elevado, ¿ya? Su exponente es una fracción. ¿Dónde se ubica el numerador de esa fracción? Es el exponente de la cantidad subradical. ¿Y qué es lo que es el denominador de la potencia? Será el índice de la raíz. Acabo de decir dos elementos: raíz, índice, cantidad subradical. Esos son los elementos, ¿ya?, que componen una raíz. Se encuentra el índice, se encuentra la cantidad subradical y C es el radical o el resultado de la raíz, ¿ya? Básicamente la es el exponente de la cantidad subradical. Ojo, la cantidad subradical no es solo el x, es todo lo que está dentro de la raíz. Ojo, que estas cantidades subradicales sí pueden ser negativas, no necesariamente van a ser positivas, ¿ya? Trabajemos esto con ejemplos. Un ejemplo dice lo siguiente: si yo tengo 8 elevado a 2 quintos, recuerden la forma general. Significa que el numerador va a quedar como la potencia de mi cantidad subradical y el denominador queda como el índice. Si lo explicamos de manera más simple, el denominador queda fuera de la raíz y el numerador va a quedar adentro de la raíz, ¿ya? Luego ustedes calculan siempre, traten de simplificar toda su máxima expresión, calculan esta potencia y obtienen este resultado. O sea, 8 elevado a 2 quintos es lo mismo que la raíz quinta de 64, ¿ya? Lo mismo acá, miren, ¿ya? Acá dice 5 elevado a 1 medio y acá no se anota solo la raíz y el 5, no se anota nada. Y esto es porque ese 1, recuerden, el numerador va como la potencia. ¿Qué pasa cuando un elemento está elevado a 1? No se anota, perfecto. Y este 2 va acá afuera. Lo mismo ocurre con las raíces. Si el índice de una raíz no se anota, se asume que es 2, el número 2, ¿ya? Definición de una raíz. Para calcular una raíz debemos utilizar el siguiente procedimiento, ¿ya? Si yo tengo una raíz x
con un índice b, yo me tengo que preguntar, ¿qué número elevado a b me va a dar este valor que está adentro? ¿Qué número elevado a el índice me va a dar como resultado lo que está adentro, que en este caso sería la cantidad subradical? Significa que ese número elevado al índice tiene que ser igual a la cantidad subradical. Si lo explicamos con ejemplos, ¿ya? El primer ejemplo establece que yo tengo la raíz cúbica de 8. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? ¿Qué pregunta me tendría que hacer yo antes de que conocer todo este resultado y desarrollo que está acá? Si yo tengo esta raíz, debería preguntarme, ¿qué número elevado a el índice me va a dar como resultado 8? Sí, esto ya está resuelto, pero si ustedes lograran hacer ese análisis, deberían entender que 2 elevado a 3 es igual a 8. ¿Ya? Y así se obtiene el valor de la raíz. Veamos este otro ejemplo acá. Tengo 81, la raíz cuarta de 81. Entonces ustedes, sin saber el resultado, deberían preguntarse, ¿qué número elevado a 4 me da como resultado 81? En este caso es 3, porque 3 elevado a 4 es igual a 81. ¿Qué significa 3 elevado a 4? 3 por 3 por 3 por 3. ¿Ya? De esa forma se calcula una raíz. Propiedades fundamentales y generales de la raíz. Vamos a partir con primeras. ¿Ya? Si yo tengo un número cualquiera que está elevado a un n, a otro número natural cualquiera, y si el índice y la elevación o la potencia, ojo, estos dos números son iguales, la raíz se cancela y queda solamente la cantidad subradical elevada a 1. ¿Ya? Queda solo en este caso, solo el x. ¿Ya? Si yo tuviera cualquier número elevado a n y saco la raíz enésima, si esos dos números son iguales, me queda solo el x. ¿Ya? Ahora, otro ejemplo, si yo tengo esta situación de acá, yo tengo x elevado a m y le estoy calculando su raíz enésima, que es básicamente lo que se encuentra en una definición. El exponente que está dentro de la raíz, yo lo puedo escribir tanto adentro de la raíz como lo puedo escribir afuera, ¿ya? Se puede expresar de ambas formas, ¿ya? Y es correcto, ¿ya? Continuamos. Vamos a empezar con las propiedades. La multiplicación de raíces de igual índice, ¿ya? Que dice que se multiplican las cantidades subradicales y se conserva el índice que tienen en común. ¿Cómo será esto? Veamos un ejemplo. ¿Ya? Explicado por definición, dice lo siguiente. Dice que una raíz enésima de A por una raíz enésima de B, que significa que lo que me están diciendo, ¿ya? Que se multiplican las cantidades subradicales. Significa que yo multiplico A por B y la ingreso dentro de una sola raíz. O sea, mantengo el índice común. ¿Cómo sería esto como ejemplo? Si yo tengo la raíz quinta de 16 y tengo la raíz quinta de 2, multiplico las cantidades subradicales, en este caso 16 por 2, en una sola raíz. Como los índices son iguales, ¿ya? Mantengo el índice y me queda esto de acá. La raíz quinta de, porque multipliqué 16 por 2, 32. Ahora, no mirando el resultado, si yo tengo esta raíz de acá, yo tengo que preguntarme qué número elevado a 5 me da como resultado 32. El número elevado a 5 que da como resultado 32 es 2. Porque 2 por 2 por 2 por 2 por 2 es el igual a 32. Esa es la forma de aplicar esta propiedad. La repito, ¿qué significa? Que si yo tengo dos raíces con el mismo índice, ojo, el mismo índice, yo las puedo juntar en una sola multiplicación. Ojo acá, esta propiedad no aplica jamás para la suma de raíces, ¿ya? Al igual como trabajábamos en las potencias, no existe una propiedad que junte dos potencias de igual base o dos potencias de igual exponente. Acá tampoco no existe una propiedad que junte la suma de dos raíces de igual índice o de igual cantidad subradical.
Si pasa eso con la multiplicación, entonces con la división deberá ocurrir exactamente lo mismo. Significa que si yo estoy dividiendo dos raíces que tienen el mismo índice, yo puedo juntar, o sea, puedo realizar la división de sus cantidades subradicales, o sea, en este caso, A dividido por B, y las junto en una sola raíz, ¿ya? Vamos con un ejemplo. Si yo tuviera la raíz cúbica de 2048 dividido por la raíz cúbica de 4, como tienen el mismo índice, yo puedo dividir estos dos números tranquilamente. 2048 dividido en 4 y juntarlos en una sola raíz, porque tienen el mismo índice. Eso me quedaría 2048 dividido por 4 me da 512. Y me queda la raíz cúbica de 512. Para yo encontrar o saber que ese es el número 8, yo tengo que preguntarme, ¿qué número elevado a 3 me da 512? En este caso, el número que multiplicado por sí mismo 3 veces me da 512 es 8. Significa que 8 por 8 por 8 es igual a 512. La siguiente propiedad establece qué pasa si tengo una raíz sobre otra raíz. O sea, una raíz de una raíz. Lo que ocurre acá, por ejemplo, tengo la raíz de emésima de la raíz enésima de A. Cuando yo tengo esta situación, multiplico los índices, ¿ya? Multiplico los índices y me va a quedar una sola raíz, pero con los índices multiplicados. Veamos un ejemplo. Si yo tengo la raíz secta sobre la raíz cúbica de 7, multiplico ambos índices, ¿ya? 6 por 3 en una sola raíz, entonces me quedaría la raíz séptima de 18. En este caso yo tendría que buscar un número que elevado a 18 me diera 7. Si la cantidad subradical es un número primo, ¿ya? El resultado no va a ser simple de calcular, ¿ya? De hecho, lo más probable, si tengo un índice par y adentro tengo un número primo, esto va a ser un número irracional. ¿Qué es un número racional? Un número decimal infinito, ¿ya? Infinito que no genera periodo. Composición de una raíz, ¿ya? Componer una raíz. Se utiliza para ingresar un factor a una raíz. Significa que recuerden, cuando yo hablo de la palabra factor, estoy hablando de un elemento que se está multiplicando con otro. Eso es un factor. Un factor es un elemento que se multiplica con otro. Entonces, si yo quiero a una raíz, en este caso la raíz enésima de b, le estoy multiplicando un factor, o le estoy aplicando un factor, ¿ya? Que en este caso es el factor a. Yo quiero que este factor entre. A está en este caso elevado a 1, porque no tiene nada, no tiene ninguna elevación. Si yo quiero que entre, para que entre a la raíz, debe entrar elevado al índice, ¿ya? Como ocurre en este caso. Si este número quiero que entre a la raíz, para entrar a la raíz debe entrar elevado al índice, ¿ya? Veamos un ejemplo. Si yo tengo 5 raíz cúbica de 4, si yo quiero que este 5 ingrese dentro de la raíz, para que este 5 ingrese dentro de la raíz, debe ingresar por obligación elevado al índice. En este caso quedó 5 elevado a 3, ¿ya? Luego aplico la potencia y lo multiplico por 4. Ojo, cuando entra multiplicando, ¿ya? Entonces queda 5 elevado a 3 es 125. Y si lo multiplico por 4, me va a quedar 125 por 4 es 500. Si yo quisiese encontrar el valor de esta raíz, yo tendría que preguntarme qué número elevado a 3 me da 500. Ese número no es un número exacto, por ende la raíz queda expresada de esta forma. Descomposición de una raíz, ¿ya? Jóvenes, se utiliza cuando un factor de la cantidad subradial es un cuadrado perfecto. Ojo con esto. Yo estoy trabajando descomposición de raíces, pero de raíces cuadradas, ¿ya? Si yo quiero que un número salga de una raíz, ¿ya? Si yo quiero que el número salga de una raíz, aplicaré el proceso inverso, ¿ya? De lo que estaba anterior. Antes yo quería que un número entrara a una raíz, ahora yo quiero descomponerla, quiero que se hagan dos raíces y uno de esos números salga. Por ejemplo, acá tengo el 363, la raíz cuadrada
de 363. Como tengo la raíz cuadrada de 363, yo tengo que buscar un número dentro de un listado de los números al cuadrado. Esto lo van a escuchar, ¿ya? Y yo creo que en todas mis clases se lo he repetido. Deben aprenderse los cuadrados perfectos, los cuadrados exactos. ¿Cuáles son ellos? 4, 2 elevado a 2 es 4, 3 elevado a 2 es 9, 4 elevado a 2 es 16, 5 elevado a 2 es 25. Y así puedo seguir con un listado de números, ¿ya? Que son 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196. En ese listado de números acabo de dar los cuadrados exactos del 1 al 14, ¿ya? Que son los números que ocupan. En este caso, el 363 se descompone como 121 por 3. 363 es lo mismo que decir 121 por 3. Deben tratar de descomponerlo en uno de esos números cuadrados perfectos. 121 ya por 3 es 363. Ahora, como decía la propiedad, que cuando yo tengo la multiplicación de dos números, se puede transformar en dos raíces que tienen el mismo índice. En este caso, se separan y queda la raíz de 121 por la raíz de 3. Como esto es un cuadrado perfecto, esto es lo mismo que decir 11 al cuadrado. ¿Y qué pasa cuando el índice y el exponente son iguales? El 11 sale o la raíz se elimina, queda solamente el 11 y queda multiplicado por la raíz de 3. Y el resultado sería 11 raíz de 3. Jóvenes, esta clase fue bastante escueta y corta, sin efectos y bien directa a lo que vamos a trabajar y van a trabajar en la guía. ¿Ya? Siempre los quiero, les doy muchas gracias por ver los videos, ¿ya? Y hacer las guías, y cuídense, que esto aún no termina, ¿ya? Tal vez volvamos, pero si volvemos, sigan cuidándose. Los quiero. Adiós.